Midoriya, asistir a las clases de la Academia UA, pasar los descansos con sus amigos y esforzarse lo más que podía en los entrenamientos de héroe. Su control de One for All había mejorado enormemente desde que descubrió la forma de usar el Full Clothing, sus movimientos eran más fuertes y rápidos, su cuerpo se entumecía cuando usaba demasiado poder, pero al menos ya no eran huesos rotos. Era una gran mejora, ya no tener que soportar los regaños de Aizawa sobre controlar su poder, no servía ser un cañón de cristal cuando eras un héroe, si te destruías al primer ataque solo conseguirías convertirte en una carga para tus compañeros, eso lo entendía bien. El peliverde había pasado el almuerzo con All Might, aún encontraba la cercanía que tenía con su ídolo bastante increíble, pero solo se limitó a disfrutarla. Todo apuntaba a que seguiría siendo un día corriente, hasta que apareció esa niebla. Una extraña niebla de color blanco había cubierto rápidamente su salón de clases, sus compañeros y maestro cayeron rápidamente. En serio lo intentó. Pero no pudo con su misión borrosa. Su cuerpo cayó al suelo, antes de perder la conciencia sintió una gran preocupación. ¿Era un ataque de la Liga de Villanos? Con su último pensamiento perdió el control de su cuerpo y cayó rendido al suelo perdiendo la conciencia. La niebla se volvió más espesa haciendo imposible vislumbrar los cuerpos de los estudiantes y maestro. Después de unos momentos la niebla se disipó tan rápido como había llegado dejando un salón de clases vacío, lugar desconocido. El peliverde abrió sus ojos lentamente y se agarró la cabeza con confusión. ¿Dónde estoy? Murmuró desorientado, rápidamente volvieron a su mente los últimos recuerdos antes de perder la conciencia, abrió rápidamente los ojos y se levantó del suelo colocándose en guardia, miró alrededor viendo a sus compañeros de clase y maestros recostados en el suelo, más personas se veían regadas por los asientos. Miró a su alrededor confundido, inspeccionando el lugar reconoció a algunos héroes profesionales regados por la sala, concentrándose en el lugar descubrió que su mente no lo engañaba, estaba en una sala de cine. No es momento de pensar en eso, sacudió su cabeza desechando esos pensamientos, se acercó rápidamente a su maestro de aula para despertarlo, Aizawa Sensei. Gritos sacudiendo el cuerpo hizo ruidos de molestia por ser despertado tan bruscamente, el héroe profesional abrió levemente los ojos con molestia. Midoriya. ¿Qué te he dicho de interrumpirme cuando estoy? El maestro se levantó rápidamente sobresaltando al estudiante, inspeccionó el lugar rápidamente, estaba tan confundido como su estudiante, sus años de experiencia no le respondían porque alguien los secuestraría solo para ponerlos en una sala de cine. Había algunas películas que responderían esa pregunta, pero no había instrumentos de tortura por lo que los descartó. Midoriya, despierta a tus compañeros, Aizawa ordenó con una voz seria, ese sí. Midoriya se apresuró a seguir las instrucciones de su maestro de aula, el peliverde despertó uno por uno a sus compañeros de clase, lucían tan o más desorientados que él, la confusión y miedo rápidamente hicieron que la sala se convirtiera una amalgama de gritos. ¿Dónde estamos? Mi capa. ¿Dónde está mi capa? Nos secuestraron. Youya al Sol y Kebna viendo el mundo de los Super Sentai. Los personajes de Boku no Hero son llevados a un lugar desconocido donde reaccionarán a un mundo donde el mal intenta dominar el planeta Tierra, pero hay un grupo de heroínas y brujas viendo el pasado y algunos aclaraciones. Ako viajó al mundo de las heroínas. Deku tendrá una hermana mayor llamada Liz que lo cuido y Bakugou también tendrá una hermana. Algunas versiones Feme, Goku en Boku no Hero Academia al ser traicionado y caer en Boku no Hero Academia él va a demostrar que los héroes no sirven para nada y que él va a hacer que ese mundo llegue a la paz mediante la Destruct, Boku no Pico, digo Hero. Viendo Pirata la parodia del fic de Goku Z, los humanos de Boku no Pico andaban a su bola, viviendo la vida sin saber que en el universo hay cosas más grandes que sus problemas de Sekun. Goku en Boku no Hero Academia 2 da temporada, después de una dura pelea contra el Nomu y la Liga de Villano y unas vacaciones las clases de la UA se reanudan y junto a un evento gigante. Un reencuentro inesperado, Boku no Hero reacciona a Dragon Ball Arco Pi, spin-off de la historia del usuario Goku Z, esta vez un reaccionando al arco de Piccolo Daimaku, ocurre durante el reaccionando de Moro la historia de un épico choque entre Dimensi, continuación directa de la historia de los hermanos en My Hero Academia y epílogo de la historia de un Saiyajin en Dragon Ball Super en medio de Deku, ¿qué mierda está pasando? Bakugo gritó a su compañero de clase intentando buscar respuestas a la situación, no lo se cachan, Izuku levantó sus manos para apaciguar el temperamento de su amigo, sus palabras tropezaron un poco por el nerviosismo, silencio. Lida gritó callando los gritos que venían de todas las partes de la sala, rápidamente se puso frente a la pantalla para intentar calmar a sus compañeros, no pierdan la calma. No pueden perder la compostura en una situación así. Debemos mantener la calma para hallar alguna solución a la situación.
Terminó su improvisado discurso. El silencio invadió la sala después de las palabras del estudiante, unos pequeños aplausos hicieron eco en el lugar y de entre los asientos salió una criatura sonriendo. Buen trabajo en calmar a tus compañeros, joven Lida, el director Nezu felicitó. El estudiante hizo una reverencia agradeciendo las palabras del director de la academia. Creo que lo mejor sería buscar una manera de salir de este lugar, sugirió y los demás siguieron sus indicaciones. Los maestros se acercaron a las puertas de la sala con cautela, sin saber si podían ser recibidos por alguna trampa. Una vez frente a las puertas intentaron abrirlas descubriendo que no podían, las puertas no cedían al poder de sus quirks retrocedan. Olmig se adelantó a sus compañeros manteniendo su característica sonrisa, con su fuerza bruta intentó abrir las puertas, pero estas no se movían por más que lo intentara. Demonios. Maldijo mentalmente intentando imponerse ante la resistencia de las puertas. Fue inútil. ¿De qué demonios están hechas estas cosas? Endeavor gritó con molestia. Olmig no era especialmente de su agrado, pero no podía negar su increíble fuerza. Probablemente nadie en el mundo podía competir en ese aspecto con él. No intentó carbonizar las puertas. En el hipotético caso de que no funcionara podría consumir gran parte del oxígeno en la habitación. En el peor provocaría un incendio en una sala de la cual no podían escapar Smash. El símbolo de la paz golpeó con frustración la puerta de la sala. El impacto resonó por toda la sala con fuerza, haciendo que gran parte de los presentes tuvieran que taparse los oídos. Los presentes miraron expectantes el resultado y el terror golpeó rápidamente sus mentes. No había funcionado. Olmig jadeó pesadamente por el poder que había puesto tras ese golpe. Miró su puño sintiendo el entumecimiento de su mano. ¿De qué demonios estaba hecha esta puerta? Resistir uno de sus golpes era una proeza que ningún material había podido lograr hasta ahora. No funcionara, ¿sabes? Está hecha de acero capchín. Una voz resonó en la sala invadiendo los sentidos de todos los presentes. Héroes y estudiantes se pusieron en guardia, mirando a su alrededor con desconfianza, intentando dar con el paradero del dueño de la voz. Parecía venir de todas las direcciones, por lo que no podían estar seguros de su ubicación. Muéstrate. Endeavor gritó con molestia, la furia en sus ojos era evidente, mirando con intensidad cada lugar en la sala. No hay necesidad de ser tan groseros. La voz esta vez fue mucho más clara, su tono fue mucho más agradable. Solo los traje aquí para ofrecerles una oportunidad. Esta vez la ubicación fue clara, provenía de frente a la pantalla. Clap, un pequeño aplauso resonó en la sala, una luz se encendió haciendo clara la imagen de un hombre parado debajo de la gran pantalla. Era un hombre mayor, se notaba que los años ya le pesaban a su envejecido cuerpo, contaba con una barba, un largo cabello canoso que le llegaba hasta por debajo del cuello y vestía una túnica holgada de color blanco un poco sucia. Los héroes miraron rápidamente en dirección al hombre, preparando sus poderes en caso de cualquier movimiento brusco del recién llegado. No hay necesidad de ejercer la violencia. El hombre levantó las manos, intentó apaciguar el ambiente y el temperamento de los héroes. Soy bastante inofensivo. ¿Quién eres? El director Nezu dio un paso adelante intentando ser el mediador de la situación. Su tono estaba cargado de una seriedad rara vez vista en él, y más importante porque estamos aquí. Preguntas bastante justas, el hombre reconoció adoptando una postura más relajada. No les puedo dar mi nombre, pero podrían decir que soy una especie de viajero. Se presentó con una pequeña reverencia. A los héroes no les gustó la ambigüedad de su respuesta, pero permitieron que continuara hablando, pero vigilando de cerca todos sus movimientos. En cuanto a lo otro, el hombre se tocó la barbilla pensando en la mejor manera de decir sus palabras. Diría que quiero darles la oportunidad de observar. Hablo confundiendo a los héroes por su propuesta. ¿Observar? Temo decir que no entiendo sus palabras. El directo Nezu habló en un tono confundido, se comportaba bastante respetuoso. El hombre lucía razonable, por lo que no había necesidad de amenazas. No hay problema, verán, ustedes están bastante atrapados en su propio mundo. El hombre empezó a hablar confundiendo a los héroes con sus palabras. Parecía un anciano intentando parecer un ser místico. Lo que yo les ofrezco es la oportunidad de ver las cosas que ocurren fuera de su planeta. Terminó mirando con emoción a los presentes. La sala se quedó en un silencio ensordecedor. Los héroes empezaron a dejar sus posturas de combate mirando perplejos al hombre. Parecía que solo estaban tratando con un anciano loco con un quirk de dormir personas en vez de una amenaza real. Escucha, anciano, no tenemos tiempo de...
El cuerpo de Endeavor fue mandado a estrellarse contra el suelo cuando intentó acercarse al hombre, un imperceptible resplandor cruzó los ojos del hombre un momento antes de que el cuerpo de Endeavor cayera hacia el suelo, la mayoría no lo notó, pero eso no aplicaba para el director que a duras penas notó ese brillo. Por favor, no se apresuren, el hombre levantó sus manos antes que cualquiera pudiera actuar, Endeavor se levantó del suelo enviándole una mirada molesta al anciano, sé que es una situación extraña para ustedes, pero permítanme explicarles. Los héroes parecían dudosos, no sabían cómo debían actuar en esta situación, las dudas le dieron el tiempo al hombre para seguir hablando. Ustedes no cuentan con la capacidad de salir de su propio sistema solar, por lo que normalmente no se enteran de las cosas que ocurren en el universo. El hombre empezó a monóloga, yo soy una persona que ha viajado por muchos planetas, mis habilidades me han permitido observar sucesos en los cuales hubiera muerto si me hubiera involucrado. El director Nezu hizo la pregunta que todos pensaban, las palabras del hombre ganaron un poco de credibilidad entre los presentes, desde su perspectiva, sí, el hombre respondió, antes de que intenten refutar, ¿cómo no han podido destruir las puertas? Alguien de su planeta podría haberlos traído a todos aquí. He estado observando su mundo por un tiempo y dudo bastante de que algún humano hubiera podido lograr esto, hablo despejando las dudas de los presentes, ¿creen que veremos extraterrestres? Uraraka preguntó a sus compañeros sin poder contener su emoción, tal vez. Momo respondió no muy segura, aunque me pregunto qué sería tan interesante como para que nos trajeran a todos aquí, hablo mirando disimuladamente hacia los villanos, supongo que lo descubriremos ahora, Izuku respondió mirando que la pantalla empezaba a encenderse, todos los humanos miraron expectantes hacia la pantalla, la oportunidad de observar sucesos más allá de su planeta era increíble, era una idea bastante atrapante incluso para los villanos. Planeta Vegeta, 41 años atrás, no visible para los humanos, se observó un planeta, una gran nave surcó el espacio acercándose al mundo mientras varias naves más pequeñas seguían su rumbo ordenado a la más grande. En el interior de la nave, un ser de piel morada dio una sonrisa de medio lado, mirando al planeta con expectación. Extraterrestres, el murmullo de alguien hizo eco en la sala, nadie le prestó atención porque todos pensaban exactamente lo mismo, miraron con cierta maravilla la pantalla, ver esas imponentes naves surcar el espacio era un espectáculo increíble. Que increíble, Mei asume la tecnología con admiración y respeto, apretó su mano imaginando que tocaba una de esas maravillas, es fantástico, es bastante increíble. David Shield estuvo de acuerdo con la estudiante, que esas naves fueran capaces de realizar viajes espaciales era maravilloso. ¿Otro planeta? Momo preguntó, estaban acostumbrados a pensar que su tierra era el único lugar con vida por lo que era una vista extraña para los humanos, ¿por qué se dirigen ahí? Nadie pudo responder su pregunta, All for One miró la pantalla con una sonrisa, cuando vivías tanto tiempo como él, empezabas a dejar de impresionarte por las cosas que ocurrían en el mundo, pero esto era una excepción, era increíble. Se tomó la barbilla pensativo, una vez que lograra controlar su mundo tal vez debería intentar controlar otro, la arrogancia de toda una vida le decía que era posible, él era bastante fuerte, podría lograrlo, ¿verdad? La cola de un extraterrestre se meció perezosamente mientras sobresalía de su silla, se observaban una variedad de seres, todos vistiendo unas especies de armaduras. En primer plano se mostraron a 3 extraterrestres, una mujer pequeña de piel azul, un ser amarillo con unas pequeñas antenas en su cabeza y por último un hombre atractivo de cabello verde y piel azulada. ¡Qué guapo! MT Lady gritó mientras miraba a Zarbón, no sabía que los extraterrestres podrían ser tan lindos, siempre me los imaginaba con grandes cabezas, piel gris y griega. La heroína siguió divagando, la vida es muy injusta. Mineta miró la pantalla llorando de forma cómica, no era posible que un alienígena fuera mejor atrayendo mujeres que él. Pues sí, es bastante atractivo, Mindic recomendó lamiéndose un poco el labio. Las naves siguieron acercándose al planeta, mientras las pequeñas naves oscilaban alrededor de la más grande desde la superficie del planeta. Varios Saiyajin miraron con impresión a las naves sobrevolar el planeta dejando una estela por donde pasaban. Una mujer salió desde una edificación para también contemplar las naves, desenrolló su cola de su cintura y miró hacia el cielo con preocupación. No lo creo, Izuku respondió, ¿tienen una cola? Explico sencillo.
Sencillamente, parecía ser una característica que todos compartían y por eso mismo no podía ser un Kirk. Aún así, es bastante increíble que sean tan parecidos a nosotros, Uraraka comentó mirando hacia la pantalla. Varias personas salieron de las naves, empezando a volar delante de las mismas, todos llevaban la misma armadura y una sonrisa engreída en el rostro. Las naves siguieron su curso, en su camino la más grande se estrelló en contra de una torre derribando la estructura, molestando a los Saiyajin que solo pudieron quejarse. Maldición. Un Saiyajin habló con frustración. Las naves sobrevolaron un gran lago hacia un palacio en un risco, que era sostenida por una gran columna. Las naves rápidamente ganaron altura hasta quedar por sobre el palacio. ¿Qué les pasa a esos tipos? Mirko gritó molesta. La indignación de los héroes se mostró claramente, podrían haber dañado a alguien. Su deber era cuidar de los civiles, por lo que les molestó la clara falta de cuidado por las personas, incluso si no eran de su especie. Los villanos miraron la escena con un poco de diversión. Tomura encontró particularmente gracioso la destrucción de la torre. Después de ese momento, algunos miraron con impresión la gran estructura, era bastante imponente, quien sea que fuera su dueño debía tener un gran estatus. Es majestuosa. Yao Yorozu reconoció detallando el palacio, aún viniendo de una familia tan rica, nunca había visto una construcción que la maravillara tanto. Varias voces hablaron al mismo tiempo, amontonándose no dejando que se entendiera lo que decían. Un hombre sentado en un trono apretó el puño con frustración, tenía su cola enrollada en su cintura y una túnica blanca sobre su parte inferior. El distinguido Rey Cold está aquí, un mayordomo anunció inclinándose respetuosamente ante el Rey Vegeta. Sí, ya lo noté, el Rey Vegeta contestó con una voz profunda. Por la obviedad, su cuerpo temblaba de la frustración ante la llegada de las Kirishima saltó de su asiento. La voz del Rey Vegeta era profunda y bastante masculina. ¿Rey? Izuku preguntó confundido, ¿en ese planeta aún hay una monarquía? Se rascó la cabeza confundido. La realeza era algo que ya no existía en su mundo, al menos en ningún lugar importante. Así parece, joven Midoriya. Olmig palmeó el hombro de su sucesor. El mayordomo miró de reojo con molestia al tembloroso Saiyajin. Frente a los ventanales Paragus observaba con miedo pasar a las naves. Eso no estaba bien. Ese era el pensamiento que compartían todos los héroes, incluso algunos villanos tenían ese pensamiento. El miedo y preocupación que mostraban a esas naves no era normal. Son de la realeza, ¿no? Nezu adoptó una pose pensativa. Las implicaciones del miedo de los Saiyajin eran bastante oscuras. ¿Podría tratarse de algún tipo de tirano? Aunque no me guste pensar en eso, respondió a la duda de los presentes. Olmig no disfrutó de la idea, apretó sus puños con frustración pero sabía que no podía hacer nada, no había forma de que él pudiera ayudar a esos seres. Si él estuviera ahí las cosas podrían ser diferentes. Las naves se elevaron y luego descendieron rápidamente. Zarbon y Dodoria se posicionaron delante del lugar de aterrizaje. Detrás de ellos las fuerzas especiales Jinju aterrizaron para hacer una pose. La gran nave aterrizó ocupando gran parte de la pista por su tamaño y dos naves más pequeñas aterrizaron a sus costados. Mei observó la pantalla con admiración. La nave lucía incluso más increíble ahora, la inspiración la estaba golpeando con fuerza. Crearía tantos nuevos inventos cuando volvieran a la academia. El Rey Vegeta se acercó a las naves seguido por un séquito de Saiyajin, todos vestían una capa de color blanco que cubría sus espaldas. Las compuertas de la nave se abrieron, de ahí salieron los extraterrestres que se habían visto en un principio, un gran ser de color morado y con cuernos que vestía una capa roja se resaltaba sobre los demás. Otro ser más pequeño pero muy parecido al primero se mantenía sentado en una silla flotante, siendo acompañado por la pequeña mujer de piel azul. El pequeño ser observó a los presentes, sus ojos rojos brillaron con una increíble crueldad y diversión al observar a los Saiyajin. El ser se bajó de la silla flotante. Qué gusto volver a verlo, Rey Vegeta. Cold saludó formalmente, mientras que sobre el palacio flotaban varias de las naves más pequeñas. ¿Y el enano quién es? Bakugo gritó molesto en un intento por ocultar su nerviosismo. La mirada de ese ser lo había puesto nervioso, incluso a través de la pantalla. Un asiento flotante. Mei observó maravillada. Lo más cercano que ella tenía era unas botas que permitían la levitación por un breve periodo de tiempo, pero aún necesitaban algunos ajustes. Sí que sabe cómo intimidar a la gente, Tomura comentó. Mentiría si dijera que no lo había asustado la mirada de ese ser. La crueldad en sus ojos era algo que no había visto ni siquiera en su sensei.
Los humanos continuaron mirando expectantes la pantalla, tenían un mal presentimiento pero se tragaron sus preocupaciones para poder seguir observando. Bienvenido de nuevo, Gran Rey Cold. El Rey Vegeta extendió su mano para un saludo formal, pero bajó su brazo al ver que Cold no iba a corresponder el saludo. Quiero presentarle, a mi hijo Freezer. Cold hizo caso omiso al saludo y posó su mano en la espalda del ser más pequeño. El Rey Vegeta envió una mirada, recuperándose rápidamente se arrodilló ante el demonio del frío. Mucho gusto en conocerlo, señor Freezer, saludó de forma un poco vacilante. Los demás Saiyajin siguieron el ejemplo de su rey y se arrodillaron. Es un placer conocerlo, majestad. Freezer saludó educadamente, inclinándose para observar más de cerca al Saiyajin. Qué grosero, Momo habló por la falta de modales de Cold, al menos hubiera sacudido la mano para rechazar el saludo. Una vez más los humanos se sorprendieron por el miedo que mostraban los Saiyajin a los extraterrestres, debían tener una gran tecnología para que se dejaran doblegar de esa forma. All for One miró la pantalla con un poco de anhelo, estaba acostumbrado al miedo y respeto que las personas que conocían su posición le mostraban, pero esto iba más allá, el miedo que esos Saiyajin mostraban a Freezer era demasiado puro, ni siquiera él había logrado algo así. Al menos el hijo sí es educado, Toga dijo, por lo menos Freezer miedo que todos le tenían. El Rey Vegeta continuó con la cabeza agacha, su cara reflejaba la frustración e ira que le provocaba su posición actual. Es algo repentino. King Cold empezó a hablar, el Rey Vegeta levantó la mirada para observar al tirano, pero tomé la decisión de retirarme, de ahora en adelante Freezer se encargará de mi ejército. Anunció palmeando la espalda de su hijo con orgullo, así que el ejército de Cold será el ejército de Freezer. El silencio reinó en la habitación. ¿Le iba a entregar un ejército a un niño? Detallando a Freezer podían deducir que era muy joven, su pequeño tamaño en comparación a su padre y su piel rosa le daban un aire de juventud, por lo que era impensable que le cedieran toda una fuerza militar. Debe haber perdido la cabeza. Sir Ninteye negó decepcionado, la decisión le parecía estúpida, casi tanto como la decisión de Toshinori para su sucesor. Entiendo las ganas de retirarse, pero esto es ridículo. Gran Torino suspiró, él mismo disfrutaba de su jubilación, pero entregar todo un ejército a un niño terminaría en un desastre. Los héroes y villanos compartieron esos mismos pensamientos, no negaban que Freezer los había asustado un poco, pero de eso a comandar una fuerza armada había una gran diferencia. Era solo un niño, no tenía la capacidad de comandar un ejército. ¿Ah? ¿Qué dice? El Rey Vegeta habló impresionado por la noticia. No habrá ningún cambio. Cold siguió hablando ignorando las palabras del Rey Vegeta. Los Saiyajin continuarán trabajando bajo las órdenes del ejército de Freezer. Continuó hablando, la única diferencia que notaran, es que Freezer, es mucho más despiadado que yo. Freezer abrió los ojos y quitó la mano de su padre de su espalda, soltó una pequeña risa antes de hablar. Mucho gusto, debo decir que tengo grandes esperanzas en la raza Saiyajin. El Rey Vegeta miró hacia el suelo derrotado. La noticia parecía haberle afectado mucho. Vaya rey de porquería. Tomura se burló mientras miraba al Rey Vegeta, ni siquiera intenta defenderse, le faltan agallas, comentó, seguramente su sensei podría hacer un mejor trabajo de gobernante. Comentarios sobre la impotencia que debían sentir los Saiyajin iban y venían. El consenso general sobre los Saiyajin hasta ahora, era que eran una raza débil, tal vez un poco inferiores a los humanos. No habían mostrado de mono, la idea de que tal vez fueran Kirkles hicieron que los héroes miraran a los Saiyajin con lástima y para celebrar mi nuevo nombramiento, les traje nuevos aditamentos de combate. Freezer anunció, uno de sus subordinados abrió un maletín dejando ver varios rastreadores dentro de este, es un artefacto recién desarrollado llamado rastreador. Freezer agarró uno de los rastreadores y lo mostró a los Saiyajin, se trata de una versión compacta de los rastreadores periscopio vigía que han estado utilizando en las batallas. ¿Los envían a batallas? Endeavor se cruzó de brazos un poco molesto, la imagen que tenían de los Saiyajin hasta el momento era de civiles indefensos, incluso el rey parecía completamente impotente frente a esos dos alienígenas, tenían la capacidad de volar y una tecnología avanzada, así que supusieron que esa era la forma en que los habían doblegado, además de que sirven como transmisores. Freezer se colocó el rastreador, tienen la misma función que sus periscopios vigía, les revelará la ubicación de su enemigo, su poder de batalla y su alcance. Que bebés tan maravillosos.
Mei gritó eufórica, tuvo que contenerse para no saltar a la pantalla en busca de observar mejor los rastreadores. Todos tuvieron los mismos pensamientos, los héroes pensaron en la utilidad que esos rastreadores tendrían en su trabajo, detectar villanos, ver qué tan fuertes eran, localizar rehenes o víctimas entre los escombros. Las posibilidades eran demasiadas. Debo pedirle al Dr. Garaki que intente fabricar algo similar. All for One pensó, la utilidad de los rastreadores era obvio para cualquiera. Los villanos fantasearon unos momentos con tener esos rastreadores, la capacidad de saber en todo momento dónde estaban los héroes y visualizar sus niveles de poder. Eso facilitaría bastante escapar en cualquier caso. El rastreador de Freezer detectó algo, haciendo que este agrandara su sonrisa. Vaya, empezó a mirar hacia distintos puntos del palacio en donde varios círculos detectaban la presencia de Saiyajin ocultos. Veo con sorpresa que hay una gran cantidad de Saiyajin que nos tienen en la mira. El rey Vegeta bajó la mirada con una frustración creciente, mientras que Freezer disfrutaba ver la de batalla de los Saiyajin ocultos. El rastreador empezó a mostrar una serie de números hasta que se detuvo. 2000, eso sí que es formidable. Apuntó su dedo hacia la torre. ¡Boom! Freezer disparó una esfera de energía que provocó una gran explosión. Repitió lo mismo en los lugares donde su rastreador había detectado Saiyajins. Varias secciones del palacio resultaron destruidas o dañadas. Esa es su función principal. Freezer habló sin prestarle atención a la destrucción que provocó. Son prácticos, ¿no es así? Miro a los Saiyajin con malicia. ¿Qué demonios? La indignación creció en la sala. Los héroes estaban furiosos por el asesinato indiscriminado que había provocado ese maldito alienígena, maldito asesino. Mirio gritó enojado. Sus dos compañeros compartieron su enojo por las acciones de Freezer. ¿Cómo puede ser tan? Izuku apretó sus puños con frustración, no encontraba las palabras para describir las acciones del alienígena. Quiero patearlo, Mirko dijo molesta mientras su pierna temblaba con anticipación. Nada le daría más placer que golpear a Freezer para que aprendiera a respetar el valor de una vida. Los comentarios indignados continuaron del lado de los héroes, mientras que los villanos no mostraban mucha impresión. Fue increíble ver cómo destruyó grandes secciones del palacio simplemente apuntando con su dedo, pero estaban seguros de que había más humanos que podrían lograr lo mismo. 2000 de poder. Mei se reclinó en su asiento pensativa. Fue impactante ver las muertes de los Saiyajin, pero su atención ahora estaba dirigida a otra cosa. ¿Cómo son esos números con nosotros?, preguntó volteando hacia el hombre que los había traído aquí. La sala se quedó en silencio por la pregunta de la estudiante. La duda entró en la mente de todos. Esos Saiyajin asesinados tenían 2000 de poder. ¿Cuánto tendrían ellos? La arrogancia de algunos les decían que sus números serían mucho mayores, otros con los pies más en la tierra pensaban que solo unos cuantos miles o decenas de miles más. ¿Cuánto sería su poder? El hombre preguntó mirando a la estudiante, quien asintió. Bueno, tomando de ejemplo a All Might, su poder sería... Tomó una pausa antes de contestar. La mayoría de los héroes y villanos permanecieron expectantes. Escuchar el nivel de poder de All Might era algo que nunca habían hecho. Era increíblemente fuerte, casi un dios entre los hombres. Las ideas de números de centenas de miles o incluso algunos millones llegaron a la mente de todos. 360 unidades. El hombre corte las ilusiones de todos. ¿Qué? Ese número debía ser una broma. Era mucho menos que incluso los Saiyajin que acababan de ser asesinados en la pantalla. Un recóndito temor invadió los corazones de la mayoría. No era posible que fueran tan débiles, ¿verdad? Pero All Might es... Izuku quiso protestar, pero el hombre lo interrumpió. Fuerte, el hombre habló cortando las protestas de la mayoría. Créanme, no es un mal nivel, dijo intentando aligerar las preocupaciones de los héroes. Nadie en la sala parecía estar muy convencido, incluso los villanos parecían estar indignados con la noticia. A nadie le sentaría bien saber que tu enemigo jurado es considerado tan débil. Veamos. El hombre se tomó la barbilla buscando las palabras correctas para lo que estaba a punto de decir. Con 10.000 unidades de poder, ya se tendría el suficiente poder para destruir un planeta del tamaño de su mundo, dijo con una sonrisa amable, seguro de que eso les haría apreciar más el nivel del símbolo de la paz. El silencio inundó la sala, sus mentes no podían comprender esos números. Si con 10.000 unidades alguien era tan fuerte como para destruir todo su mundo, eso quería decir que esos Saiyajin asesinados eran cataclismos andantes, eran seres de una capacidad. Sentimiento de miedo floreció en el corazón de todos. ¿Esos Saiyajin eran tan fuertes?
El sentimiento de impotencia se hizo más fuerte mientras más lo pensaban, era aterrador. Por el momento les obsequiaré 500 piezas, Freezer habló mientras que los Saiyajin solo mantuvieron la cabeza agacha. Se inclinó para observar más de cerca a los Saiyajins. Si no son suficientes, por favor háganmelo saber. Sus ojos brillaron con crueldad. Hasta pronto. En un cambio de escena, las naves abandonaron el planeta en un destello de luz, perdiéndose de vista rápidamente. El rey Vegeta sujetó el rastreador en su mano y con molestia lo apretó, trizando el cristal del artefacto. Mei hizo un puchero, no se encontraba tan afectada por la revelación de sus niveles de poder. En su lugar se centró en la molestia de que el rey Vegeta dañara uno de esos maravillosos inventos. Era justo que estuviera molesto, pero no podía desquitarse con un artefacto tan maravilloso. La escena cambió mostrando al rey Vegeta caminando por una gran sala. A su alrededor habían varias cápsulas siendo inspeccionadas por científicos. Ah, miren eso. El rey Vegeta se acercó a la cápsula más alta, en donde se encontraba un bebé muy parecido al rey Vegeta. Ya ha crecido bastante, mi querido hijo. Habló emocionado y los Saiyajin que lo acompañaban se inclinaron con respeto. Mi más grande orgullo. Tu extraordinario potencial lo llevas en la sangre. El rey Vegeta empezó a monologar con su voz llena de un profundo orgullo. Apuesto a que te convertirás en el rey del universo y no ese tal Freezer es un monstruo. Bueno, al menos es un padre orgulloso de su hijo. Izuku habló intentando aligerar el ambiente. Shoto le envió una mirada de reojo a su padre. Siempre repetía que era su obra maestra, el resultado de su plan para concebir al héroe perfecto. Odiaba que se lo recordara tan constantemente, pero le gustaría que su padre le hablara aunque sea con una fracción del orgullo que mostraba el rey Vegeta. All for One miró la pantalla confundido. Esas cápsulas le recordaban un poco a las cápsulas en las que contenían a los gnomus de alta gama. Parecía que los Saiyajin utilizaban un método parecido para resguardar a sus infantes. El rey Vegeta apoyó una mano sobre el cristal. Tú eres el elegido, muero por verte crecer. Habló con orgullo imaginándose el brillante futuro de su hijo. El rey Vegeta se dio la vuelta sobresaltando a los científicos, empezó a bajar las escaleras y cuando estuvo a punto de retirarse de la sala una de las cápsulas llamó su atención. ¿Quién es este niño? ¿Por qué está en una de las cápsulas especiales? Habló volteando a ver a los científicos en busca de explicaciones. Vera, los científicos rápidamente bajaron las escaleras. Una vez frente a la cápsula usaron un dispositivo similar al rastreador. Esta criatura es Broly, es el hijo del coronel Paragus Majestad, explicaron. ¿Y qué hace aquí? Estas incubadoras fueron creadas para bebés que se convertirán en excepcionales Saiyajin de élite. Recriminó a los científicos. Todas esas incubadoras, los héroes y villanos se tomaron un momento para pensarlo. Había llamado a esos bebés Saiyajin de élite. Cada uno de ellos tenía el potencial de convertirse en un cataclismo andante. Cada uno de esos infantes sería capaz de generar una destrucción inimaginable. Para ellos era un pensamiento aterrador. Voy a tener que tomar un descanso cuando volvamos. Nezu suspiró mientras tomaba un sorbo de su siempre presente taza de té. Me alegro de no tener que lidiar con eso. Aizawa comentó. Era molesto controlar a una clase de estudiantes con superpoderes. No quería imaginarse el problema que sería enseñar a uno de esos Saiyajin. All for One perdió un poco su sonrisa. Sentirse débil era algo a lo que no estaba acostumbrado. Desde que obtuvo su Kirk se había convertido en una fuerza mayormente imparable. Saber que cualquiera de esos bebés podía convertirse en una amenaza tan grande no era de su agrado. Sivera, un científico miró el aparato en su mano. Excepcionalmente superior. ¿Acaso insinúas que ese niño iguala el nivel de mi hijo prodigio? El rey Vegeta habló enojado y los Saiyajin retrocedieron asustados por el arrebato. Por lo visto, sí, el científico respondió. Cuando medimos su poder de pelea, su nivel superó por mucho al del príncipe, dijo mirando el aparato. Espero que esto no termine mal. Mina miró al bebé Broly con ternura, aún sabiendo el poder que podría desatar. Cuando creciera no podía sentir miedo de un bebé. No digas ridiculeces. El nivel del príncipe impuso una marca. Se acercó al científico y le arrebató el artefacto. Dame eso. El rey Vegeta estrelló su mano contra el cristal y posicionó el aparato para medir el nivel de poder. El bebé se despertó por el impacto contra su incubadora y empezó a llorar. El rastreador empezó a mostrar una serie de números aleatorios antes de que chispas y humo salieran del artefacto. ¡Boom! El rastreador se destruyó. El rey Vegeta se alejó de la incubadora sorprendido. Lo lamento mucho. Uno de los científicos se disculpó mientras miraba el destruido rastreador en el suelo. Seguro ese estaba averiado. Lo haremos de inmediato. Una mujer respondió. Ese rastreador tenía 5 dígitos, ¿no?
Spinner preguntó al aire y miró a su alrededor esperando que alguien le dijera que estaba equivocado. Nadie refutó las palabras del villano, la incredulidad y el miedo estaban en el rostro de todos los presentes, se suponía que estaban viendo las cosas que ocurrían fuera de su planeta. ¿Acaso esto ocurría mientras ellos se peleaban entre sí? ¡Qué mierda! Un bebé no puede ser tan fuerte. Bakugo apretó sus puños con frustración, siempre se había enorgullecido de su poder, pero ¿qué le podía esperar en el futuro si incluso un maldito bebé era más fuerte que él? Esos Saiyajin estaban ahí afuera, en silencio. La mayoría agradeció que ninguno hubiera llegado a su planeta, no importaba si sus intenciones fueran buenas o malas, su poder era algo con lo que su sociedad simplemente no podría lidiar. Los científicos trajeron otro rastreador y volvieron a medir el nivel de Broly. Después de medirlo con detalle, su lectura es de menos de la mitad de lo que tenía. Habló al rey Vegeta antes de observar las lecturas desconcertado. La verdad es que sus resultados han sido muy irregulares, quizás por algún fallo en las mediciones. Aunque eliminemos las cifras variables, las habilidades ocultas de Broly siguen siendo muy elevadas. La mujer habló con una sonrisa, mientras que el rey Vegeta solo exhaló molesto. Cuando empiece el entrenamiento se convertirá en un científico, afirmó, será un elemento valioso para el ejército. Tal vez se trate del Super Saiyajin legendario. La mujer habló mientras que el rey Vegeta solo hizo una mueca por la posibilidad que planteaba. Super Saiyajin legendario. Suyu tocó su mejilla confundida. ¿De qué están hablando? Preguntó al hombre que los trajo. Es una antigua leyenda de los Saiyajin, que dice que cada 1000 años nacerá un Saiyajin con habilidades superiores, básicamente un Super Saiyajin. El hombre resumió de manera simple a la pregunta de la chica rana. Creo que es un poco innecesario. Davi habló atrayendo las miradas. Ya tienen suficiente poder, es necesario una leyenda en la que tienen más. Él estaría conforme con el poder que tienen los Saiyajin, si lo tuviera ya habría podido matar a su padre hace tiempo. Los héroes estuvieron de acuerdo a regañadientes con el villano. Era innecesario tener toda una leyenda en la que a tu raza le daban todavía más poder, eran absurdamente poderosos. Era como si en el pasado los humanos normales crearan una leyenda sobre un humano con Kirk, aunque eso tendría más sentido. Esto eran monstruos en poder creando una leyenda sobre un monstruo todavía peor. Paragus corrió por el pasillo hacia las puertas de la sala del trono. Unos Saiyajin intentaron detenerlo, pero él los quitó del camino y empujó las puertas para ingresar en la sala. El Saiyajin avanzó unos pasos antes de arrodillarse ante el rey. Perdonen mi impertinencia. Paragus se disculpó antes de levantar la mirada. Vera, supe que piensa enviar a mi hijo Broly, dentro de una cápsula, hacia un planeta muy lejano. ¿Piensa hacer qué? Nejire saltó horrorizada. Enviar a un bebé hacia otro planeta era un acto tan irresponsable que ni siquiera podía empezar a describirlo. Eso es imperdonable. Mindig recriminó enojada. Yao Yorzu simplemente frunció el ceño, no gritó como los demás, pero compartía su indignación por la noticia. Enviar a un bebé hacia otro planeta era un acto terrible y lo condenaba totalmente. ¿Quieren callarse? Mineta gritó luciendo aterrado. Nadie se ha puesto a pensar que podrían enviarlo a nuestro planeta. Gritó en pánico. La preocupación rápidamente llenó la sala. La mayoría no quería que el bebé terminara en un mal lugar, pero tampoco querían que terminara en su planeta. Su sociedad simplemente no podría soportar la integración de alguien tan absurdamente poderoso. Y cuando creciera, ¿qué pasaría si simplemente decidía que quería gobernarlos en lugar de convivir con ellos? El solo pensamiento fue espeluznante, incluso All For One se estremeció ante la idea. Era un escenario que nunca deseaban experimentar. Así es, el rey Vegeta reconoció sus intenciones. ¿No se supone que eso es para un guerrero de clase baja? Paragus continuó cuestionando, si llega a desarrollar su fuerza y logra conquistar ese mundo, se convertirá en un guerrero extremadamente fuerte. El rey Vegeta respondió, conquistar mundos para venderlos a un buen precio, es lo que hace nuestra raza guerrera Saiyajin. Habló sombríamente, conquistan planetas. Denki levantó un dedo tembloroso, y parece que es una práctica común. Izuku continuó también asustado. Las implicaciones en las palabras de Paragus dejaban en claro que hacer eso no era un caso aislado. Varios héroes apretaron los puños con furia. Hace algunos momentos pensaban en los Saiyajin como una pobre raza esclavizada por un tirano, solo para que resultara que eran igual de despreciables. El temor de que el pequeño Broly fuera enviado a su mundo rápidamente invadió tanto a héroes como a villanos. Eso sería terrible. ¿Cuánto costará un planeta?
Momo se preguntó sintiendo un poco de culpa por sus pensamientos, pero no podía evitarlo, estaba acostumbrada a poder comprar la gran mayoría de cosas, por lo que le picó la curiosidad. Me informaron que su destino es el planeta Vampa. Paragus habló mientras la pantalla mostraba imágenes del planeta. Está deshabitado y es un lugar completamente inhóspito. Cuestiono sabiendo las intenciones del rey, sinceramente no creo que se venda por mucho. La mayoría suspiró de alivio, el pequeño Saiyajin no iba a ser enviado a su mundo, pero eso no mejoraba mucho la situación para el bebé lo mandaran a eso. Denki señaló la pantalla con disgusto mientras miraba las imágenes del planeta. ¿Siquiera hay vida en ese planeta? Kendo preguntó molesta, si exiliar a un niño a otro planeta era algo horrible, mandarlo a un planeta como Vampa era peor. Ya todos sabemos que el poder oculto que posee tu hijo, es extremadamente elevado. El rey Vegeta respondió, podría considerarse un mutante. Paragus miró seriamente al rey Vegeta sin gustarle sus palabras. El rumbo de la conversación rápidamente había cambiado en su contra. Tarde o temprano acabará perdiendo su estabilidad mental. El rey Vegeta habló apoyándose en su puño, eso la hará un peligro inminente para el ejército Vegeta y el universo entero. La pantalla mostró una zona de despegue, una compuerta se abrió dejando ver una cápsula de ataque Saiyajin preparándose para despegar. Opté por no deshacerme de él y solo enviarlo a otro planeta. El rey Vegeta explicó, deberías agradecérmelo. Exclamó, agradecerte y una mierda. Mirko gritó molesta, imposible. Paragus se levantó molesto abandonando su posición arrodillada y señalando al rey de forma acusadora, usted. Está celoso porque el poder oculto del príncipe fue superado por el de Broly. Acuso, y quiere deshacerse de él. Si dices una palabra más Paragus, te voy a matar. El rey Vegeta habló y Paragus retrocedió por la amenaza, y además de eso, ya es tarde. El rey sonrió confiado mientras la pantalla mostraba una cápsula empezando a levitar para salir de la atmósfera del planeta. Ya lanzaron al espacio la cápsula. Un pequeño sentimiento de derrota invadió a los héroes, probablemente no podrían hacer mucho incluso si estuvieran en ese lugar, pero eso no evitaba que la impotencia aún les molestara. La mayoría de villanos compartieron el sentimiento. Ninguno era inocente, pero enviar un bebé a otro planeta solo por envidia era demasiado, incluso para ellos que... Paragus volteó a mirar por la ventana sorprendido, con furia y decisión corrió hacia la ventana y la atravesó destrozando el cristal. Una vez fuera del palacio, voló con rapidez hacia la pista de aterrizaje de las naves, aterrizó en el lugar y empezó a caminar con decisión hacia uno de los transportes estacionados en el lugar a un lado. Paragus empujó a un Saiyajin en su camino y se subió a una de las naves que estaba siendo revisada por el Saiyajin Beats. Oiga espere, no está autorizado para despegar. Beats intentó detener a Paragus que presionaba botones, preparando la nave para despegar. Paragus no hizo caso a sus palabras. Beats se tambaleó cuando el Saiyajin encendió la nave y despegó hacia el espacio. La nave empezó a emitir una alerta para que regresara pero Paragus la ignoró. Le pido que dé marcha atrás coronel. Beats pidió, no puedo hacerlo. Paragus respondió mientras controlaba la nave, debo ir a ayudar a mi hijo. La nave se propulsó y Beats se tambaleó por el cambio de velocidad. El rey Vegeta alardeó del poder innato del príncipe quien nació al mismo tiempo. Paragus empezó a hablar, no le agradó la idea de que el poder oculto de mi hijo Broly superara por mucho al de su primogénito Shoto. Miró a Paragus con un poco de admiración, hasta el momento lucía como un buen padre, literalmente estaba desafiando las órdenes del rey de su raza para ir en ayuda de su hijo. Estaba seguro de que era mucho más de lo que Endeavor haría en una situación similar. El lugar del destino de esa cápsula en un planeta lejano. Beats habló cuando Paragus activó un holograma que mostraba las coordenadas del planeta Vampa, orbita alrededor de la estrella 94 y el planeta se llama Vampa. Dibu Paragus viendo la información, Mei Astume y David y él seguían maravillándose con la tecnología con la que contaban estos Saiyajin. También tenían hologramas pero los suyos no eran interactivos. Fue bastante increíble ver un no lo entiendo, en esa zona no existen planetas habitados por vida inteligente. Beats dijo mirando el holograma, el rey no tiene pensado reclamar ese planeta. Paragus respondió con su mano temblando de ira, lo que realmente quiere es deshacerse de mi hijo Broly. Apretó su puño con enojo, no puedo creerlo. Beats respondió con incredulidad ante las palabras de Paragus, no te preocupes Beats. Paragus se levantó de su asiento mientras la nave seguía su rumbo al planeta Vampa. Cuando haya recuperado a mi hijo Broly nos iremos a vivir a otro planeta, mencionó empezando a ir al interior de la nave. ¿Puedes abandonarnos ahí y regresar al planeta Vegeta? Ofreció, señor, ¿no tiene pensado regresar? Beats preguntó por el plan de Paragus, claro que no. Paragus respondió a la tontería dicha por Beats, si lo hago nos ejecutarán.
Así convertiré a Broly en un guerrero poderoso, para algún día vengarnos del rey Vegeta. Dijo con convicción. La admiración de Shoto fue destrozada tan rápido como había llegado. El estudiante sujetó su frente con decepción, parecía que de nuevo tendría que ver a un padre tratar a su hijo como una herramienta para sus objetivos. Entiendo que esté molesto, pero... Olmig no terminó sus palabras, los sentimientos de Paragus eran comprensibles, pero aún así, no es excusa para utilizar a su hijo así. Izuku respondió con la cabeza agacha. Paragus parecía un hombre preocupado por su hijo hasta el momento, pero la forma en que se refirió a Broly como una herramienta para cumplir una venganza no le sentó bien a nadie. Davi afiló la mirada un poco molesto. Hijos tratados como herramientas para cumplir el objetivo de su padre, él ya había tenido suficiente de eso durante su infancia. Toga observó un poco confundida la molestia de su compañero, pero permaneció en silencio. Podría preguntarle después. La pantalla mostró como una cápsula llegaba al planeta Vampa dejando una estela azul a su paso. Alrededor del planeta había la cápsula se estrelló mostrando claros daños. El cielo del planeta brillaba con tonos verdes y amarillos. Mientras la cápsula descansaba en una zona rocosa, se abrió dejando ver al pequeño Broly abriendo los ojos mirando fuera de la cápsula. Fue recibido por la vista del satélite del planeta. La luna es enorme, Momo comentó mirando el satélite, debía estar muy cerca del planeta para que se pudiera observar tan claramente de día y más con ese tamaño. Espero que el niño esté bien. Nejire movió sus piernas preocupada. Ahora el niño estaba solo en un planeta inhóspito, esperaba que lograra sobrevivir hasta que Paragus llegara al planeta, con que ese es el planeta Vampa. Beach vio por el cristal de la nave el planeta. Según mis cálculos la cápsula debió aterrizar hace 2 días, Paragus respondió tomando el asiento de piloto. Ojalá sigas con vida Broly, ya voy a ayudarte. La nave entró en el planeta, una gran tormenta se estaba llevando a cabo haciendo que la nave sufriera muchas turbulencias. Beach tuvo que sujetarse del asiento de la nave para no caer al suelo 2 días. Mindy gritó preocupada. La tormenta lucía bastante mal. Los héroes como especialistas en rescate sabían que el niño podría estar con vida con la suficiente suerte. Su estado ya era otro tema. Esperaban que la nave contara con equipos médicos. Seguramente está por aquí. Paragus habló antes de que la nave sufriera una turbulencia mucho más fuerte que las anteriores. Era más seguro y tranquilo donde había luz, coronel. Lo mejor será que aterricemos en esa zona. Beach sugirió. No, aterrizaremos aquí. Paragus ordenó sin hacer caso a las palabras de Beach. La tormenta era tan fuerte como para desmoronar pedazos de roca, la visibilidad era poca y los vientos muy fuertes, pero aún así Paragus se las arregló para aterrizar descuidadamente en el suelo. La confianza en que el niño podría estar vivo disminuían a cada segundo. La mayoría de los héroes y villanos nunca habían visto una tormenta tan fuerte. En mejor de los casos el niño Saiyajin solo estaría herido. Deben encontrarlo rápido. Recovery Girl comentó con la preocupación clara en su rostro. Esto se había convertido en una carrera contra el tiempo, o al menos eso pensaban los humanos. Una tormenta de tal magnitud no era lugar para que estuviera un niño y menos uno tan pequeño. La compuerta de la nave se abrió dejando que Paragus saliera al exterior. Rápido, vamos a buscarlo. Acompáñame, ordenó saltando fuera de la nave. ¿Quiere que lo acompañe? Beach preguntó. Así es, Paragus confirmó. No se te vaya a ocurrir irte, mientras lo estoy buscando. Yo jamás haría algo así. Beach se defendió por la poca confianza que Paragus demostraba hacia él. Paragus se colocó una mascarilla de metal y preparó un periscopio con una linterna. Como si se pudiera confiar en un Saiyajin. La voz de se escuchó amortiguada por el artilugio de metal. Debería aumentar esa confianza. Kirishima habló, es su único compañero por el momento. Vas a terminar muerto si piensas así. Tomura se burló por las ideas del estudiante. Depositar toda tu confianza en alguien de tu raza justo después de traicionar a dicha raza era una tontería. Aún así, es bastante triste. Shoji comentó. Era desolador que Paragus se sintiera tan desconfiado como para tratar así a alguien de su raza. Paragus observó a través del periscopio activando el modo de detección de calor. Tengo entendido que existe un nuevo modelo de ese. Nos obsequio algunas piezas. Beach comentó mientras Paragus inspeccionaba el lugar. Así que esos son los modelos antiguos. Mei empezó a dibujar un boceto del periscopio vigía. La visión térmica era algo que ya tenían, pero la detección de personas y lectura del nivel de poder era algo que les faltaba. Ya lo sé, Paragus respondió. Dicen que ese tal Freezer es un sujeto realmente asombroso. Beach siguió hablando mientras alumbraba el lugar con una linterna. Eso me tiene sin cuidado. Paragus respondió sin importarle el tema. Ambos Saiyajin continuaron caminando, pero se detuvieron al escuchar el sonido de algo grande moviéndose. ¿Qué fue eso?
Beach preguntó mirando alrededor, el sonido se hacía cada vez más fuerte. Paragus detectó algo con el periscopio y cuando miró encontró a varias criaturas parecidas a insectos corriendo en su dirección. Ambos Ai y Yajin retrocedieron un poco, pero cuando voltearon encontraron a una de las criaturas frente a ellos, abrió sus fauces dejando ver una hilera de dientes afilados y una lengua con un aguijón. Paragus esquivó a la criatura que lo atacó con su lengua y le disparó con un arma, pero la criatura no se inmutó por los ataques y continuó con su ataque. Un grito muy varonil resonó en la sala. Cuando voltearon a mirar encontraron a Present Mic sujetándose aterrado de su asiento. Odio ese planeta. Gritó con desagrado, esto era casi tan malo como el ataque con insectos al que había sido sometido. Esos insectos gigantes estaban directamente sacados de sus peores pesadillas, pues si son bastante desagradables. MT Lady estuvo de acuerdo con el héroe, esta vez estaré de acuerdo contigo. Kamui Wops reconoció cruzado de brazos, la mayoría de las veces que encontraba algo desagradable estaba exagerando, pero reconocía que esta vez estaba justificado. Ambos Ai y Yajin estaban ahora en una grieta profunda en el suelo, mientras que por encima de ellos varias de las criaturas seguían su camino ignorando a los Ai y Yajin. ¿Qué era esa cosa? Beach preguntó asustado, esto no me puede estar pasando, ni siquiera pertenezco a la élite guerrera. Se lamentó, la escena cambió mostrando que ahora era de día en el planeta. Beach salió de la grieta con cautela mirando en todas las direcciones. Al parecer las tormentas se desatan durante la noche. Beach comentó empezando a flotar mientras inspeccionaba el lugar con un periscopio. Paragus hizo lo mismo detallando el lugar en busca de su hijo. No está haciendo calor. Present Mic se estremeció de solo imaginarse en la posición de los Ai y Yajin, pasar la noche en una grieta mientras que decenas de insectos gigantes merodeaban el lugar, sonaba como una experiencia horrible. Es un planeta con un clima bastante violento, Nezu reconoció, tormentas durante la noche y calor durante el día. Aizawa se tomó la barbilla para pensar, era un lugar muy hostil, dudaba que algún humano soportara mucho tiempo en esas condiciones. Empiezo a creer que el niño no sobrevivió. La mayoría estuvo de acuerdo con el héroe, a los villanos les dio más o menos igual, mientras que los estudiantes agacharon la mirada un poco desilusionados, todos, pero observar a un niño ir hacia su muerte sin poder evitarlo les bajó los ánimos. ¿Cree que eso de ahí sea un satélite? Beach preguntó mirando hacia el cielo, no lo veas mucho tiempo o te convertirás en Ozaru. Paragus advirtió, ¿qué? De acuerdo, Beach aceptó un poco vacilante mientras miraba alrededor un poco nervioso, nunca me he transformado en Ozaru, reconoció, un Ozaru pierde la conciencia por completo. Paragus explicó mientras con su periscopio vislumbraba un cráter con césped a lo lejos, solo debes recurrir a eso cuando estés en aprietos y no tengas otra opción. Ozaru. Ochako preguntó al hombre, tal vez solo intentaba que sus amigos olvidaran la probable muerte del niño. Claro, permítanme explicarles. El anciano se levantó, mirando a los humanos como a niños a los que les iba a dar una clase. Un Ozaru es una transformación de los Ai y Yajin, cuando observan por mucho tiempo la luna llena se transforman en monos gigantes, explico sencillamente, en ese estado, el poder del Saiyajin se multiplicara x10, tenían más poder. Era definitivo, todos los humanos esperaban que nunca ningún Saiyajin llegara a su planeta, ahora resultaba que esos Saiyajin asesinados podrían convertirse en destructores de planetas si se transformaban, pero, pierden el conocimiento, ¿verdad? Rikido Sato preguntó por la explicación de Paragus, aunque sea una debilidad de los Saiyajin podrían hacer que se sintieran mejor, eso ocurre cuando no hay entrenamiento, el hombre explicó destruyendo las ilusiones de todos una vez más, los Saiyajin pueden aprender a utilizar su forma Ozaru, explico, la idea de un mono gigante con el poder de destruir todo su planeta vino a la mente de todos, no sabía qué sería peor, uno sin conciencia de sus acciones o uno que sí las tenía, solo había una respuesta, ambos eran terribles. Los humanos intentaron desechar esos pensamientos, miraron hacia la pantalla tratando de no pensar en eso, el conocimiento del poder que ejercían los seres de más allá de su planeta poco a poco empezaba a desmoralizarlos. Ambos Saiyajin aterrizaron en el cráter. ¿Qué es esto? Paragus preguntó por la textura del suelo, era bastante blando, el suelo se siente muy suave, Beach comentó mientras que varias de los insectos gigantes se acercaban a los bordes del cráter, y no parece césped. Los insectos dispararon sus lenguas en contra del césped y empezaron a beber algo que sacaban del suelo. Mire esas cosas. Beach alertó a Paragus y ambos observaron el comportamiento de las criaturas, al parecer beben algo directamente del subsuelo. Bueno, al menos no son carnívoras. Toru intentó verle el lado positivo al planeta, era increíblemente desagradable pero no todo tenía que ser malo, ¿verdad?
El suelo empezó a temblar y a elevarse obligando a los dos Saiyajin a empezar a volar. Mirando hacia abajo pudieron ver que de donde estaban parados surgía una gran boca con dientes afilados. Gaa. Rugió la criatura parecida a un perro mientras sacaba la lengua, rápidamente acercó su boca hacia los insectos y mordió destrozando los bordes del cráter. Con eso no es un campo de césped, es una bestia gigantesca. Paragus entendió, yo no dije nada. La chica invisible se retractó, ese mundo era terrible, destrozó las rocas con una mordida. Mineta preguntó aterrado, ¿ningún animal en su planeta podría lograr algo así? Se estremeció al imaginarse siendo devorado por esa bestia de un solo bocado, sería una muerte espantosa, esos monstruos absorben su sangre para sobrevivir y a cambio de eso, las bestias se alimentan de ellos. Paragus explicó el orden alimenticio de este planeta, este mundo es desagradable, Bates comentó mientras los dos Saiyajin aterrizaban sobre una estructura rocosa, todos concordaron con las palabras del Saiyajin, la visualización de ese planeta realmente les había hecho apreciar más la fauna en su planeta. Oye Koda, Mina se inclinó para preguntarle algo a su compañero, ¿crees que podrías hablar con los animales de ese planeta? Dijo su duda. Koda solo negó repetidamente con la cabeza, ni loco se acercaría a una de esas cosas para averiguarlo, había superado su miedo con los insectos en los enfrentamientos contra los maestros, pero esto era muy diferente. A lo lejos un objeto llamó la atención de Bess, una cápsula. Allá hay una cápsula. Gritó con emoción saltando hacia el transporte con Paragus siguiéndolo. No está. Paragus inspeccionó la cápsula, ¿a dónde habrá ido? Ojalá no se lo hayan tragado, Bates deseó mientras se estremecía. A su lado Paragus inspeccionaba el lugar con su periscopio. Ah. Las facciones de Paragus mostraron una pequeña sorpresa, por allá. Detecto una firma de calor, que sea el niño, Uraraka cruzó los dedos, ese planeta era de terror y nadie quería saber más de ese desagradable mundo. Ambos Saiyajin ingresaron a la cueva, en el suelo y apoyados contra las columnas se encontraban decenas de huevos naranjas apilados unos sobre otros. Paragus inspeccionó el lugar, encontró el cadáver de uno de los insectos boca arriba con la lengua afuera y las patas arrancadas de su cuerpo. Esas cosas se reproducen por decenas. Mindigo se estremeció, el periscopio de Paragus no detectó ninguna firma de calor, empezó a moverlo un poco hacia una de las patas de la criatura, dentro del hueco de la extremidad se podía ver una pequeña firma de calor. Paragus miró con expectación como una pequeña mano se apoyaba en la pata, del interior hueco de la extremidad, el pequeño Broly salió limpiándose la boca, su cabello estaba manchado con partes del insecto y su armadura estaba un poco holgada. Broly, Paragus llamó y me digas que atacaste un monstruo y te comiste su pata, habló orgulloso, bien hecho muchacho. Lo felicito, los héroes se alegraron de que el niño estuviera vivo y por lo que parecía ileso. Recovery Girl encontró bastante increíble que no tuviera ninguna herida incluso con el violento clima y esos insectos gigantes. Que bueno, Ibara juntó sus manos agradecida, que el niño estuviera vivo era una noticia bastante buena que contrastaba con lo desagradable que había sido ver ese planeta, no creo que deba felicitarlo por eso. Lida gritó, descuartizar un animal, por más desagradable que este fuera no era una conducta que debiera ser elogiada, debe felicitarlo por eso. Presentí Mick, bueno, tenía que comer algo. Midoriya defendió el actuar de Broly, aunque dudo que tenga un buen sabor. Se estremeció al imaginar el sabor, aunque debía ser mucho mejor que el cabello de All Might, limón, gel y esperanza, recordó los sabores. Bien hecho niño. Mirko levantó su puño felicitando al niño, esas criaturas se veían resistentes, ese niño es Broly. Bates estaba sorprendido, con su periscopio leyó el nivel de poder del niño y el resultado fue sorprendente, su nivel de pelea es de 920. Es mucho más fuerte que yo. Aunque sea un niño superdotado con un nivel de pelea alto, no habría derrotado a ese animal con 920, se miró el cadáver del insecto, Paragus agarró a Broly del traje, el niño luchó para que lo soltaran pero cuando Paragus agarró su cola dejó de oponer resistencia, mira nada más, su traje se ve más holgado de la cuenta, hablo con diversión, de seguro miró la luna llena y se convirtió en Ozaru, ¿dejó de luchar? Mina preguntó confundida, había dejado de moverse cuando le sujetaron la cola, a la mayoría le recordó a la forma en que un gato dejaba de moverse cuando le agarrabas la nuca. Los humanos miraron al hombre que los había traído en busca de una explicación. Kof,
El hombre mayor se aclaró la garganta antes de hablar. Los Saiyajin cuentan con una debilidad muy notoria. Cuando se sujeta con fuerza su cola, estos perderán su fuerza dejándolos vulnerables. Antes de que cualquiera hablara, el hombre continuo, se puede superar esta debilidad con entrenamiento o con la amputación de la cola. Es bueno saberlo. All for One se cruzó de brazos. No era realmente muy útil ese conocimiento si podían perder esa debilidad. Casi siento pena por esos insectos. Kirishima se rascó la cabeza al imaginarse un Ozaru en ese planeta, la tormenta de la noche y un mono gigante destruyendo todo a su paso. Debió ser aterrador. Yo no. Present Mix se regocijó en la muerte e irnos del planeta en este momento. Beach habló preocupado. Ambos Saiyajin estaban ahora en la nave. Quedó casi destruida, ¿verdad, Paragus? No. No puede ser. Beach abrió una compuerta encontrando una parte de la nave dañada. ¿Qué pasa? Paragus se acercó. El flotador principal está roto. Beach habló con frustración. Imposible. Paragus se sorprendió. ¿Y no tiene arreglo? Preguntó buscando una solución. Por desgracia no. Beach habló. Su situación era bastante sombría. Sin un flotador nuevo no podremos despegar. Pues qué desgracia. Davy habló divertido. Paragus debió haber escuchado las palabras de su compañero. ¿Qué dices? O sea que nos quedaremos varados, Paragus. Sí, no tenemos forma de pedir ayuda por la radio. Mientras ambos Saiyajin hablaban, Broly se encontraba fuera de la nave apoyado contra una roca. Tenemos agua y comida para 10 días, Paragus recordó pensando en los suministros. Nota. Pensando que Paragus dijo comida para ellos, o sea Saiyajins, ¿cuánto les habría durado la comida a humanos? Por favor, espera que alguien nos encuentre en 10 días. Beach recriminó. El estrés de la situación empezaba a afectarlo. Lo sabía, no debimos aterrizar de emergencia. Se lamentó. Paragus permaneció en silencio y lentamente sacó su arma de su cintura. Ahorremos la comida de una persona, habló sombríamente. Beach levantó la cabeza sorprendido, se echó para atrás, pero Paragus disparó atravesando el corazón del Saiyajin, bajó el arma y miró cómo el cadáver caía al suelo. ¿Qué? ¿Cómo se atreve? Monstruo. La indignación creció en el lado de los héroes. Beach había ayudado mucho a Paragus y este solo lo asesinaba a la primera que dejaba de serle útil. Mientras los villanos no mostraron mucha reacción, se sorprendieron un poco, pero nada más, como si se pudiera confiar en un Saiyajin. Tomura recordó las palabras de Paragus, una sonrisa demente se plasmó en su rostro. Jaja, parece que era verdad. El villano se rió. 4-10. El arma cauterizó la herida por lo que no hubo sangre. Toga calificó la muerte. Había visto mejores pero también peores. Qué despreciable. Olmig murmuró molesto. Aizawa se mantuvo inmutable. Como héroe clandestino estaba acostumbrado a ver traiciones entre grupos de villanos. Claro que eso no hacía que el acto de Paragus fuera menos despreciable a los ojos del maestro bastardo de mierda. Bakugo apretó su puño. Estaba seguro de que se sentiría también golpear a Paragus en toda la cara. Los reclamos indignados dejaron de escucharse después de unos momentos, para pensar en la situación en la que se encontraban ahora los dos Saiyajin. Paragus estaba varado solo con su hijo, la comida no les duraría ni por 2 semanas y no habían visto ni una gota de agua en ese planeta. La situación era aún más sombría para Broly, atrapado en un planeta inhóspito con alguien tan despreciable como Paragus. Están condenados. Magne habló recibiendo malas miradas de varias personas. No pueden pedir ayuda. Nezu se tomó el mentón pensando en una solución al problema de los Saiyajin, pero no encontró ninguna. Traicionó a su raza. Aunque reciban el mensaje no irán a ayudar, y eso suponiendo que sobrevivan el tiempo suficiente. No creo que sobrevivan mucho. Cemento se lamentó. Tormentas durante la noche, calor durante el día, sin mencionar a esos monstruosos insectos, y que no habían visto ni una gota de agua. Era seguro decir que morirían. Mejor ahí que en nuestro planeta. Tomura le restó importancia a la situación, por más que los héroes quisieron contradecir sus palabras lúgubre. Todos veían la situación como una sentencia de muerte para los Saiyajin. El hombre que los trajo simplemente se levantó de su asiento y empezó a levitar sobre los presentes. Eso será todo por el momento. Anuncio, los dejaré descansar un momento, creo que lo necesitan. El hombre simplemente fue hacia una de las puertas y la abrió para salir de la sala. La puerta se cerró y todos quedaron atrapados en sus propios pensamientos. Habían tenido demasiadas sorpresas por un día. Saiyajin, conquistas de planetas, seres tan poderosos que usaban su fuerza para someter razas enteras. Era una primera vista muy sombría del universo, pero seguro no había nada peor, ¿verdad?
Mejor ahí que en nuestro planeta. Tomura le restó importancia a la situación, por más que los héroes quisieron contradecir sus palabras no pudieron, el ambiente en la sala era aplastante, héroes y villanos ya no se preocupaban por la presencia de sus enemigos jurados, la realidad del universo los había golpeado con verdades para las cuales no estaban preparados. Esos Saiyajin estaban ahí afuera, ¿cuánto pasaría antes de que alguno pusiera la atención sobre su planeta? Que su mundo captara la atención de Freezero de los Saiyajin era el peor escenario que los humanos se podían imaginar, debe haber alguna forma, All for One pensó en alguna manera de protegerse en el peor de los casos, alguna forma de escapar, frunció su ceño intentando buscar una solución, dudaba poder hacer frente a un Saiyajin, no sobreestimaría sus habilidades hasta tal punto, por más que su ego y arrogancia intentaran convencerlo de lo contrario mantuvo los pies en la tierra, tenía que encontrar una solución realista mientras que el símbolo del mal estaba en sus propios pensamientos, los héroes permanecían en los suyos propios, la existencia de los Saiyajin planteaba una amenaza terrible, una que no podían detener o enfrentar Saiyajins, el director Nezu murmuró con una sonrisa, encontraba aterrador el poder que ejercían pero también se maravillaba un poco con la idea, espero que nunca nos encontremos, esta raza era su primer vistazo a la vida alienígena, era imposible no encontrarlos increíbles. Una pierna golpeaba el suelo la heroína Mirko pensó con una sonrisa emocionada, no creo que sea una buena idea, Ryuko reprendió a su amiga sabiendo exactamente lo que estaba pensando, aunque su sonrisa demente y su mirada emocionada hacían poco por ocultar sus emociones, no seas amargada, Mirko le restó importancia a las preocupaciones de su amiga, aunque muera, sería la mejor pelea de mi vida, habló señalándose con una sonrisa orgullosa, para Mirko, los Saiyajin habían impuesto un nuevo listón, uno que ni siquiera Olmega podía alcanzar, cuando volvieran ella entrenaría mucho más duro que antes, la existencia de un escalón más alto al que aspirar la llenaba de una emoción indescriptible, flush, una de las puertas de la sala se abrió levemente dejando paso al anciano que los había traído, caminó despreocupadamente pareciendo ignorar los ojos de toda la sala sobre el veo que están más relajados. El hombre levantó la voz con alegría, todos lo miraron planamente sabiendo que no era cierto, todos estaban preocupados. El anciano hizo caso omiso al silencio y continuó con su monólogo, eso es muy bueno, porque vamos a volver a empezar. La pantalla se empezó a iluminar y el anciano flotó hasta su asiento, héroes y villanos soltaron un suspiro colectivo, volverían a ver a estos Saiyajin y su aterrador poder, en silencio la mayoría deseó que no apareciera nada peor pero para los humanos no podía haber nada peor o al menos eso querían creer, 5 años después un eco de confusión se hizo presente en la sala, no estaban viendo lo que pasaba ahí afuera. ¿Por qué un cambio tan brusco de tiempo? Era el futuro. Al ver las dudas en todos los presentes el hombre que los trajo decidió responder las preguntas que todos se hacían sé lo que todos se preguntan, el anciano levantó las manos para apaciguar las dudas de los presentes, lo que estaban viendo no es el presente del universo, es el pasado, respondió relajadamente, ¿pasado? Izuku hizo la pregunta que todos se estaban haciendo, ¿qué tan en el pasado estábamos viendo? Es una sorpresa, el anciano respondió vagamente mientras guiñaba un ojo, pero no es tan lejano si se lo preguntan a los humanos no les gustó la respuesta pero no intentaron refutar, ahora estaban viendo el presente. ¿O seguía siendo el pasado? Preguntas sin respuesta continuaban llegando a las mentes de los humanos frustrándolos un poco 5 años Mei parecía ser la única emocionada con la idea, tal vez su tecnología mejoró más. Habló para sí misma con emoción, una nave voló por el espacio mientras una voz llamaba intentando despertar al Saiyajin en el interior Bardock, Bardock, un Saiyajin repitió insistentemente tratando de despertar a su compañero, Bardock abrió su ojo y miró a su compañero por haber sido despertado, ¿qué es lo que pasa? Pregunto, ese hombre es bastante guapo, Mt. Lady habló rápidamente detallando Bardock de cabeza a pies, fantasías románticas empezaron a llegar a su cabeza una tras otra poniendo su cara roja, es increíblemente sexy, Mindig se lamió los labios teniendo sus propias fantasías, qué cicatriz tan varonil. Kirishima miró al Saiyajin con admiración, estamos a punto de llegar al planeta Vegeta, su compañero anunció mientras por el cristal de la nave se podía ver el planeta mencionado, ha pasado mucho tiempo ¿cierto? Bardock respondió afirmativo, ¿de qué se tratara? ¿Porque pidieron que todos los Saiyajin se reunieran de emergencia en el planeta Vegeta? El Saiyajin cuestionó, seguro fue ese miserable de Freezer quien lo hizo quítate el rastreador, o te escucharan, Bardock advirtió, ¿ah?
Es cierto, el Saiyajin se quitó el rastreador y lo guardó en un compartimiento de la nave. Los humanos nuevamente fueron deslumbrados por la vista del planeta Vegeta. Podrían encontrar el mundo hermoso si no fuera por la brutal raza que lo habitaba. Pidieron que todos los Saiyajin se reunieran en su planeta. Nezu cuestionó confundido, se tomó la barbilla intentando pensar en el porqué de eso. Era un poco difícil siendo que no era un tirano alienígena. Siguen llevándose tan bien como de costumbre. Bakugo se burló cruzado de brazos. Que un Saiyajin llamara miserable a Freezer tan naturalmente era una prueba del estado de su relación. Mentalmente la mayoría le dio la razón al estudiante. Dudaban que la relación entre Freezer y los Saiyajin hubiera mejorado o incluso que lo vaya a hacer. Ni siquiera pueden hablar con libertad. Mina refunfuñó un poco molesta. Era denigrante que tuvieran que guardar sus rastreadores para hablar con normalidad. ¿Ya viste eso? Los demás también están regresando a casa. Miró con alegría como varias naves como la suya se dirigían al planeta. Fíjate en ese lugar. La mirada de Bardock se afiló y su compañero le siguió la mirada. Es la nave de Freezer. Estática en el espacio se encontraba la majestuosa nave del tirano. Mei y David nuevamente tuvieron su atención en la construcción de esa nave. Que algo tan grande pudiera realizar viajes interplanetarios era maravilloso para ambos inventores. Aún hay tiempo de sobra porque estará detenida en ese lugar. El Saiyajin se preguntó, ¿no te parece extraño? Bardock preguntó mientras se mostraban todas las naves entrando al planeta. A su paso dejaban una estela azul que iluminaba tenuemente el espacio. ¿Eh? Los humanos hicieron un eco de confusión. ¿Por qué es extraño? Él da una orden y ustedes la siguen. Tomura se rascó el cuello con un poco de exasperación. Siempre le molestaban los subordinados que cuestionaban las órdenes del jefe. No necesita reunirnos en nuestro planeta. ¿Podría utilizar la radio para hablar con nosotros? Bardock habló confundiendo a su compañero. ¿Y si viniera a entregarnos nuevo armamento porque quería una reunión de emergencia? Al entrar en la atmósfera del planeta la nave se vio envuelta por una capa de llamas. Bardock miró por el ardiente cristal sin inmutarse. No lo sé, pero todo esto me da mala espina. Un pequeño sentimiento de preocupación creció en la sala con las palabras del Saiyajin. Todos encontraban sus puntos válidos. ¿Por qué reunirlos a todos sin decirles el motivo? Las acciones de Freezer no tenían sentido para los humanos y eso no era buena señal. Espero que no termine mal. Nejire habló en un murmuro sabiendo que no era momento para hacer preguntas. Increíblemente varonil, Kirishima y Tetsu compartieron pensamientos. Que Bardock mirara las llamas sin inmutarse era bastante genial. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con mala espina? El Saiyajin preguntó mientras la nave seguía descendiendo. El sustento de la raza guerrera de los Saiyajin proviene directamente de la venta de planetas conquistados. Bardock habló seriamente, hasta que Cold, el padre de Freezer, se vio muy astuto. La mirada del Saiyajin se contrajo en enojo. Al someternos para poder mantenernos bajo su crudo mandato, pero eso fue hace mucho tiempo, ¿cierto? La nave empezó a descender hacia una zona rocosa. En el horizonte se podían ver varias estelas de otras naves, así que se dedicaban a las conquistas de planetas desde antes de Cold y Freezer. Olmig pareció desilusionado por esa revelación. Había esperado que fueran actos forzados por ambos tiranos y no una naturaleza de los Saiyajin, salvajes sin moral. Dog gritó enojado, así que Cold fue el que empezó todo. Izuku habló pensando en la imponente figura del padre de Freezer. Un pequeño escalofrío recorrió su cuerpo. Algo le decía que no había sometido a los Saiyajin con su ejército específicamente. Héroes y villanos tuvieron el mismo presentimiento. Un Saiyajin en su mundo bien podría ser considerado una fuerza de la naturaleza. Sus poderes eran atroces para los humanos y aun con todo eso habían sido sometidos por Cold y Freezer. ¿Qué tan fuertes son? Bakugo miró la pantalla mientras apretaba sus puños. La idea de que unos malditos tiranos tuvieran tal poder lo llenaba de una impotencia increíble. La única vez que se sintió tan débil fue cuando se enfrentó a All Might en los exámenes. Había necesitado que Deku lo cargara hasta la meta para que aprobaran, pero esto era mucho peor. El sentimiento de ser insignificante ante fuerzas tan grandes era aplastante. ¿Y crees que nuestra relación ha mejorado? Bardock habló con ironía. No realmente. Denki fue sincero. Bueno, dudo que exista algún Saiyajin al que le agrade Freezer. La nave aterrizó, y a Freezer le debe suceder lo mismo con los Saiyajin. Bardock habló levantándose de su asiento. Su compañero hizo un sonido confusión. Justo ahora el ejército de Freezer se ha vuelto más grande. Empezó a ir hacia la compuerta de la nave. Apuesto a que pueden arreglárselas sin la ayuda de los fastidiosos Saiyajin. Imposible. ¿Estás diciendo que tiene planeado exterminarnos? Bardock volteó a mirar a su compañero con una pequeña sonrisa. Es una posibilidad, ¿no crees? Bardock preguntó con diversión.
La sala se quedó en silencio, los humanos contuvieron el aliento cuando la posibilidad planteada por Bardock llegó a sus mentes, una que para horror de todos, parecía muy probable pero, Momo tartamudeó en shock, esa posibilidad era absolutamente aterradora incluso con lo brutales que eran los Saiyajin, eso es horrible, murmuró sin poder ordenar sus pensamientos, dudo mucho que le importe, Todoroki respondió sombríamente, las implicaciones de lo que Freezer planeaba eran terribles, es solo una suposición, Shoji intentó calmar a sus compañeros, aunque también estaba intentando convencerse a sí mismo, espero que solo sea eso, Líder respondió con la mirada gacha mientras apretaba sus puños con fuerza, del lado de los villanos también estaban preocupados, no les importaba la vida de los Saiyajin, pero si Freezer era capaz de hacerle eso a sus propios soldados, ¿qué sería capaz de hacerle a otras razas? A los humanos no lo haría, Tomura intentó convencerse de, no puede desperdiciarlos así, murmuró una serie de incoherencias, no había forma de que los exterminara, Freezer no podía ser tan poderoso como para desechar a guerreros tan fuertes como basura, ¿verdad? Los héroes miraron con seriedad la pantalla, estaban preocupados y disgustados, Freezer era el peor tipo de ser vivo que podían imaginarse, despiadado, cruel, malvado y lo peor de todo, es que sabían que no podrían detenerlo, incluso si lo tuvieran enfrente. Endeavor frunció el ceño.